realizó una estancia doctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal. Tiene una maestría en Administración Pública del CIDE. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, participante en proyectos y redes de investigación en América Latina y España, colaborador en diversos proyectos, asimismo responsable también de varias investigaciones. Destaca una, la Secretaría de Desarrollo Social, así como otros relacionados con la gestión de centros históricos. Ha sido investigador en diversas instituciones, destacando el CIDE, y ha sido asesor de diversos proyectos y comisiones. Entre ellas destaca el haber sido asesor de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo en la Cámara de Diputados, así también como asesor de diversos municipios y gobiernos estatales en temas de mejoramiento administrativo, profesionalización, servicios públicos y políticas sociales. Dentro de la investigación son numerosos los proyectos en que ha participado. No quisiera yo enumerarlos para no restarle tiempo a su participación. Rodolfo. Ok, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Recuerden que personalmente la doctora Alicia Sicardi. Esta tarde voy a comentar sobre un proyecto que realizamos a través de la red IGLOM, la red de investigadores en gobiernos locales de México. Debo decir un poco para introducir el porqué de la investigación y cómo llegamos a esto, que hace algunos años ya nos buscaron de la sede solo para acercarnos al tema de centros históricos. En aquel entonces dirigía el IGLOM de la presidenta, la doctora Alicia Sicardi, y bueno, había una experiencia acumulada muy fuerte con relación al manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero más que nada lo que llamaba la atención del Sol para invitarnos a participar en esto era introducir algunos temas que hacían tanto de ruido en el manejo y la gestión de los centros históricos del país. Uno de ellos tenía que ver con la forma en la cual enfrentaban los gobiernos locales, particularmente los municipios, la problemática del manejo de centros históricos. Y el otro, un tema muy importante, es cómo se podría incorporar la participación ciudadana dentro de la gestión del centro histórico. Con esos antecedentes arrancamos la investigación. La doctora Sicardi siempre me fungió como asesora a lo largo del proyecto, y el producto final que se perseguía era la creación de una guía de manejo para la elaboración de los planes de manejo. Aquí debo señalar que, y lo vamos a ver en la exposición, en la búsqueda de este instrumento avanzamos por diferentes vías alternativas que nos ayudaron a entrar de manera muy distinta a la cuestión del centro histórico, a lo que se había hecho de forma tradicional. Sin embargo, casi estoy seguro que muchos de ustedes que tuvieron la oportunidad de realizar el documento final tiene el toque todavía muy tradicional de algunas cosas. Voy a explicar el por qué ocurre eso y cómo llegamos a un documento, al final de cuentas, que quizá no logra, desde el punto de vista ciudadano, recoger todo lo que fue el análisis crítico. Siempre tenemos que jugar un poco entre las probabilidades de implementación real que teníamos por un lado, las exigencias que teníamos para contar con una base mínima de la planeación, y lo que realmente significó la exploración y la investigación para llegar al producto.
Yo creo que este señalamiento es fundamental porque estamos ahora en un foro distinto, estamos presentando este documento en un foro académico. Más allá de presentar lo que sería la estructura, hagamos un poco una reflexión sobre cómo en realidad llegamos a nuestras conclusiones. Bueno, lo primero que tendríamos que tener en consideración era una serie de retos. Es muy importante señalar que, más allá de los que aparecen aquí, uno de los principales retos que nosotros observamos en el manejo de los centros históricos tenía que ver con la presión del crecimiento urbano. A medida que dentro de los 10 centros patrimonio cultural de la humanidad que teníamos considerados como primer punto de contacto, después ampliamos el universo, nos encontramos con que la gran mayoría de ellos están sometidos, si lo viéramos en términos de círculos concéntricos, a presiones cada vez mayores dentro de los flujos de la misma ciudad, que alteran totalmente la composición del centro y van, por cierto, a contrasentido de muchos de los elementos que deberían ser parte constitutiva de un programa de gestión, partiendo simplemente de un tema como la conservación dinámica, la conservación construida con la ciudadanía. Todos estos elementos que generan presión van haciendo que el centro histórico se convierta prácticamente en un espacio de constante disputa, lucha entre intereses de grupos y sitio de llegada de las presiones de los grupos económicos, comerciales, políticos y sociales. El reto principal era responder a los requerimientos del manejo del territorio, que era el punto crítico de la política urbana como tal. En este caso hablamos no solo del manejo del territorio en abstracto, sino de un territorio que posee peculiaridades únicas, que por sí mismo tiene ya de arranque un conjunto de componentes que, si no son considerados, terminarán por dar el traste con toda la composición del centro histórico. El elemento cultural, social, el elemento político son sin duda partes que debemos tener en consideración en la construcción de una política pública de manejo de centro histórico. La realidad nacional se recrea en esos espacios físicos y cobra sentido en la génesis de los devenir de las regiones, las redes y los nodos. Incluso haciendo un poco un experimento, digamos, en la aproximación durante nuestro estudio, veíamos qué tanto se modificaban algunas variables como la actividad comercial, dependiendo del sitio donde se encontraba el centro histórico específico a analizar, y qué tanto se decidía como variable dentro de los flujos al interior de ciertas ciudades. Por ejemplo, me acuerdo muy claramente del caso de Puebla, ¿no? Es un centro que conserva una actividad comercial muy elevada y que, por tanto, tiene graves dificultades para echar a andar algunos proyectos y ha generado una tensión muy fuerte, particularmente con el INAH. Y eso tiene mucho que ver con el uso de vialidades y la llegada de los flujos cotidianos comerciales al centro de la ciudad. Había incluso 3 o 4 proyectos que buscaban la peatonalización de algunas áreas que afectaban totalmente el flujo vial y tenían entonces detrás de sí todo un cúmulo de intereses que impedían que eso ocurriera, y detrás de eso estaba el flujo comercial. Como eso sería bastante. La preocupación por otorgar sentido a la acción pública, producir las mejores condiciones de vida para la población. Hay también otra parte de las anécdotas, ¿no? Aparentemente, para la gente que maneja los centros históricos, la cuestión de la participación siempre tiene 2 lados de una misma moneda. Por un lado, pareciera ser que es políticamente correcto incorporar al ciudadano convocado a participar, y eso es parte incluso de los requerimientos mismos de los programas federales, incorporar la participación ciudadana. Por el otro lado de la moneda, hay una clara preocupación con relación a cómo manejar un flujo de tantos actores con tantísimos intereses, en donde muchas veces los ciudadanos terminan siendo prácticamente rehenes de las formas de articulación de la participación en el centro histórico. Como muchos intereses son capaces de cooptar al ciudadano y, en cierto sentido, desviar el interés que tendría un plan, por ejemplo, de conservación sobre el centro histórico. Eso es algo que después nos llevó a discutir qué tan importante sería, y vamos a ver, la incorporación de los actores bajo una perspectiva de concertación con el concepto de tiempo. Bueno, los centros históricos condensan la memoria viva y sintetizan la evolución cultural. Más adelante, y de hecho en el documento ustedes lo pueden ver,
tuvimos una discusión muy seria con relación a cómo considerar este elemento de lo cultural. Teníamos el concepto clásico tangible e intangible, y aunque a mí nunca terminó de parecerme que fuera el más correcto, sí fue el que tuvo más coincidencia. Debo decir que para poder construir la guía, el instrumento como tal, el principal problema, más allá de elaborar un documento, que eso lo podríamos haber hecho incluso en gabinete, fue sentar en la mesa a actores tan diversos, ¿no? Yo creo que aquí se tuvo la apertura de sentar en la misma mesa al INE, y bueno, aquí a algunos les tocó incluso verles las discusiones al principio, qué complicado era encontrar puntos de acuerdo cuando unos jalaban hacia la conservación y otros hacia la búsqueda de un mayor dinamismo del centro. Entonces, ese es otro elemento complicado, recuperar los tangibles e intangibles, meter el concepto de cultura, hablar del centro como un centro reconstruido sobre sí mismo y además, por otro lado, tener en la mesa a los actores que podían dar un sentido real en términos de política a esas cosas. Debe partirse del reconocimiento del carácter histórico, tomando en cuenta el dinamismo permanente propio de una zona habitada, punto clave de la vida económica, política y social, expuesta a la constante problemática urbana y de servicios, obligada constantemente a enfrentar problemáticas cotidianas. Bueno, esto lo hemos discutido bastante, en términos teóricos hay mucho papel al respecto, sobre cuál debería ser ese punto de equilibrio tan complicado de encontrar. Si nosotros incluso trazáramos una especie, realmente se me viene esa figura de hexágono, que en realidad son más facetas, lo que vamos a tener es que en cada uno de los lados tenemos puntos de presión, y el punto de equilibrio, ese punto de equilibrio para poder gestionar el centro histórico es lo más complicado de alcanzar. Si nosotros tuviéramos en cada uno de los lados, por ejemplo, la presión social, política, la composición cultural, y después por otro lado los recursos, los limitantes, en la parte baja, los limitantes de carácter administrativo, como los recursos que se dedican, el tipo de personal con el que se cuenta, el tipo de estructuras que han sido creadas para el manejo del centro histórico, en esa tensión, encontrar un punto medio en el cual alcancemos cierto grado de consenso es lo más complicado. Y por cierto, retomando a clásicos de política pública como el mismo Nimrod, al final la solución no será la mejor solución, será aquella solución en la cual los puntos de concertación fueron posibles, ¿no? Eso mismo nos hizo proponer a Senación de Lina un instrumento que por principio fuera flexible, que pudiera modificarse a sí mismo, y eso es hacia lo que avanzamos. No quiero decir más, un poquito más adelante, lo retomo. El patrimonio cultural ha sido considerado desde distintos ángulos, partiendo de la conservación y preservación hasta el aprovechamiento para el turismo, y hoy es uno de los principales ejes económicos de nuestro país. Hubo incluso una discusión sobre el concepto conservación, que en el documento más amplio, porque ustedes tienen uno de 50, pues no, de 70 cuartillas, del original de 280, hay una revisión de este tema, ¿no? O sea, cómo, por un lado, tenemos la conservación y la preservación, y por el otro, todo lo que tiene que ver con las presiones económicas y el turismo en particular. Inclusive, a lo largo de la realización del documento, tuvimos la oportunidad aquí mismo en el web de organizar un evento internacional, y vinieron algunos especialistas. Recuerdo particularmente la participación de Fernando Carrero, que insistía mucho en que esto podía ser muy estático, trataba de incorporar elementos un tanto cuanto más dinámicos, en donde la conservación no fuese vista únicamente como ese elemento de crear el tratado, de tener todos los datos, la base de datos, y de utilizar los mecanismos que legalmente ya tenemos. Pero por otro lado, si ustedes lo piensan despacio, en contraparte, visto desde el punto de vista del asesor, el único instrumento que tenemos desde el punto de vista legal para poder articular el principio de la gestión del centro histórico es justamente la conservación, que es donde tenemos todo el bagaje jurídico que nos permite ir articulando el plan. Eso es uno de los puntos por los cuales el producto al final termina siendo un tanto cuanto cargado hacia esa parte más estática o amarrada a los términos totalmente jurídicos, ¿no? Bueno,
¿Qué hicimos en la investigación para poder llegar al instrumento de la guía de manejo? Primero analizamos las experiencias internacionales, estas son las que retomamos. En la selección, bueno, lógicamente tratamos de que fuesen sobre todo experiencias latinoamericanas, que a las que tuviéramos mayor cantidad de referentes y que medianamente, con todas sus pros y sus contras, fueran consideradas exitosas. Nos retomamos Asunción, Paraguay, Buenos Aires, Argentina, Cartagena de Indias en Colombia, la ciudad de Cusco en Perú, La Habana en Cuba, Panamá, la ciudad de Panamá, Quito en Ecuador, San Salvador, El Salvador, Santana de los Ríos, Cuenca en Ecuador, Sao Paulo y Trinidad en Cuba. ¿Qué buscamos en esas experiencias? Primero, ¿cuáles fueron las estrategias específicas que se diseñaron en cada una de ellas? Hay un cuadro que intenta hacer un cuadro de resumen. Al principio yo tenía, como buen investigador, esa idea de que el cuadro sería un cuadro de síntesis y terminaron siendo varias hojas del mismo cuadro, pero bueno, es de ese tratado, de encontrar qué estrategias habían utilizado, cuáles eran los resultados más importantes en cada una de esas experiencias, qué modificaciones institucionales habían planteado, si habían modificado las bases legales o no, de cuándo databan esas modificaciones y en qué sentido se habían orientado, cuál era el nivel de los mecanismos de participación ciudadana, si es que se habían incorporado, y hubo otra observación que ya no alcanzamos a hacer a detalle, que tenía que ver sobre si esa participación era en el núcleo del centro o era más bien en los círculos que podían componer el área de influencia del centro, es decir, en otros barrios. ¿Cuáles eran los criterios de conservación e indicadores del patrimonio cultural y cuáles consideramos desde nuestro punto de vista que pueden ser las limitaciones de esa experiencia? En las experiencias nacionales observamos estas, sobre todo Campeche, la Ciudad de México, que por cierto, aquí sí hay muchísimos estudios realizados. Hace un momento comentábamos en corto antes de empezar la exposición, que justamente es uno de los centros mucho más complicados, porque a todas las complejidades que asume un centro histórico había que agregarle los componentes míticos y simbólicos que representa el poder, el centro del centro. Bueno, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz. Debo decir que en el caso de Puebla y Querétaro, el interés sobre el trabajo que habíamos realizado fue mucho y nos permitieron hacer varias aproximaciones. Hicimos, por ejemplo, un modelo FODA aproximado para ver cuáles eran estratégicamente en términos de producción los elementos que ellos consideraban críticos, tanto en Puebla como en Querétaro. El caso de Querétaro fue muy ilustrativo porque ellos traen muy claro el trabajo que han realizado durante años atrás y van detectando con mucha nitidez problemas que se reproducen en todos los centros del país y que nos sirvieron bastante para hablar de las estrategias de intervención que más adelante aparecen. En cuanto al documento general, tenía este objetivo general, ¿no? Proponer la creación de una guía metodológica para elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de gestión enfocada a los centros históricos del país, a fin de canalizar la acción concertada de los sectores público, privado y de la sociedad en general para lograr un mayor compromiso y participación en la gestión, conservación, rehabilitación y desarrollo sustentable del patrimonio cultural de la nación. Este objetivo en realidad logra así sintetizar todos los puntos de discusión que aparecieron en la mesa con Cedesol y el INA. Se inició incluso por esta idea de colocar primero a la gestión y después a la conservación, aunque algunos, particularmente colegas del INA, decían que no, que la conservación tenía que aparecer primero. Y nuestra pregunta era muy simple: bueno, entonces ¿qué gestionamos, no? O sea, si hay que gestionar lo que vamos a conservar y además hay que otorgar un sentido mucho más dinámico. La conservación puede llevarnos a congelar la realidad en algo que, por cierto, siempre es dinámico. Después de todo, cada sociedad incorpora en un momento dado modificaciones a su espacio físico y el centro es el reflejo de todos los flujos histórico-culturales que han ido pasando a lo largo de la historia y en el devenir particular de construir una realidad determinada.
Y para esto utilizamos muchos de los ejemplos, ¿no? La discusión que nos tocó escuchar en Puebla sobre el tipo de material que debería tener el piso, ¿no? Que, bueno, decían, bueno, es que vamos a cambiar ahora por un concreto estampado de tal y cual forma, cuando antes era empedrado, sí, pero en el siglo XVI ni siquiera teníamos en el XVII, no era así, sino que era una piedra distinta. Bueno, esta clase de cosas lo que nos demuestra en realidad es que cada uno de las sociedades va colocando su impronta dentro de las huellas propias del centro histórico, ¿no? Entonces, el hecho de manejar el concepto de conservación tendría obligadamente que pasar también por una visión mucho más dinámica y menos estática, que no nos llevara a construir museos dentro del centro, pero por otro lado, que tampoco terminaban por trastocar todo lo que en realidad da sentido al mismo concepto del centro histórico. Bueno, eso era un poco la discusión de esta parte de gestión, conservación y rehabilitación. Esta cuestión de la sustentabilidad fue otro de los puntos que nos dio para horas de discusión, porque ¿qué era sustentable? Más allá del concepto de sostenibilidad o sustentabilidad tradicional que se utiliza para los espacios regionales, aquí hablábamos de una cosa distinta. Hablábamos de otorgar al centro capacidades propias para tener una incidencia en la economía y en la sociedad del lugar en donde estaba, e implicaba mucho labor de gobierno, hacer política. Se buscaba generar un instrumento útil para impulsar la adecuada gestión de los centros históricos basada en la consideración del marco jurídico, esto llega a particular, en acciones de conservación y mejoras del futuro, bien, respetando los valores tangibles e intangibles y las funciones materiales e inmateriales. Esos son los respetuosos, pues, de lo que podemos llamar los consensos teóricos en esto. Los objetivos particulares: garantizar, orientar y coordinar la participación de la sociedad, creando mecanismos capaces de integrar los esfuerzos institucionales para formar un proyecto colectivo e incluyente. Este era para nosotros uno de los puntos clave. Y también retomamos varios ejemplos, por ejemplo, Campeche, me acuerdo, cuando veíamos la forma en la que trabajaron también con la misma Cedesol algunos proyectos para lo que era arquitectura vernácula en los barrios que rodeaban al centro, lo que era considerado el núcleo del centro histórico en Campeche, en donde hay una fuerte interacción con la ciudadanía y la participación que logra modificar muy poco el espacio y sí conseguir un involucramiento de la sociedad en donde ellos se apropian del espacio público y lo convierten nuevamente en parte de su realidad. El proyecto de la calle Campeche es más o menos uno de los ejemplos que a mí me gusta más por cómo lo trabajaron. Un antiguo espacio que fue habitado por pescadores y que tenía un grado de abandono muy fuerte, se construye un centro de desarrollo, un centro de desarrollo comunitario, pero logra incorporarse en la participación ciudadana. La integración es muy poca y lo que se consigue a la larga es un mayor involucramiento de la sociedad en la dinámica que revive prácticamente toda esa ciudad. Bueno, las consideraciones, ¿no? Bueno, aquí retomamos algunos de los conceptos que nos acompañaron bastante a lo largo de la investigación: el planteamiento de la visión histórica y social de Carrión, la forma en que veíamos nosotros la evolución y el cambio de la problemática urbana específica, el concepto de los stakeholders que nos llevaba a la identificación de los grupos. No olvidar que el centro histórico al final tendría que verse también como un motor económico importante y o en su caso atractivo turístico, sin que el atractivo turístico terminara por convertirse en algo que se superpone a las decisiones de política, porque en ese caso, cuando convertimos al turismo en el único eje articulador de las decisiones de política, es probable que los resultados, en lugar de ser benéficos, terminen por acabar con el mismo centro histórico. Bueno, y ahí pues, retomamos esas ideas que ustedes conocen muy bien, de identificación, identificación del centro, fueron también otros temas a revisar. Desde nuestro punto de vista, habría que considerar los aspectos que permiten que cualquier plan de manejo tenga un adecuado aterrizaje.
dinámica y flexibilidad. Si bien es cierto que la conservación integral es el eje articulador del plan, esta debe conseguirse de una manera sustentable y móvil e incorporar los elementos sustantivos de la participación. Hay un momento en el desarrollo de nuestra investigación que a nosotros nos generó, digamos, una cierta complicación, porque la idea original era pensar en los 10 centros históricos incluidos en la lista Patrimonio Mundial de la UNESCO, y después se nos pide que esta guía sea útil para todos, ¿no? Y todos son estos que aparecen aquí, ¿no? 59 centros de localidades con declaratoria patrimonial, 32 localidades que son pueblos mágicos, 129 localidades de más de 50.000 habitantes dentro del sistema urbano nacional y 147 conjuntos urbanos con características patrimoniales sin declaratoria, es decir, más de 350 centros susceptibles de desarrollar el plan. Entonces aquí lo que les decíamos es que hacer eso tenía graves riesgos, porque no podemos hacer tablas rasas de realidades tan diversas. Entonces pensamos en pisos mínimos que pudieran ayudar a articular el plan, y por eso precisamente el resultado de la guía como tal es una guía bastante, ¿cómo podemos llamarlo? En el centro es semejante a lo que se ha hecho en otras partes. Yo diría un poco cuadrada en algunas de las partes tradicionales del componente de la guía. Lo que la hace interesante es lo que rodea a la guía, como los ejemplos, como la manera en que se pide que consulten las experiencias, como el documento, este grueso que permite a la gente pensar en políticas ya con una manera distinta. Pues tenemos prácticamente tres productos: el de discusión, que son estas 230 cuartillas, uno más reducido, y la guía, que es, digamos, muy semejante a lo que podrían ser los trabajos realizados en otros lugares, en los mismos centros históricos del país, pero que va recuperando, sí, estos elementos críticos y permite dar ese toque de dinamismo que nosotros buscábamos. Inclusive hay un material extra que es el disco compacto, que te permite todavía más, te permite conectarte a la información y poder consultar todavía mucho más cosas. Claro, esto al final de cuentas termina por convertirse en algo que para ciertos gestores de centro histórico va a ser muy útil y le van a poder sacar mucho más jugo, pero para los que tienen escasas capacidades o limitaciones muy altas, al menos les señala cuáles son los contenidos mínimos que deberían tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos como alternativa para que el instrumento pudiese funcionar en realidades tan diversas, ¿no? Aunque todavía yo diría que hay algunos otros señalamientos que ya son más de discusión teórica que también habría que tener en cuenta al momento de elaborar el plan como tal. Bueno, aquí poco retomo lo de los sistemas de gestión, las directrices prácticas para plantear el plan de manejo, que es lo que nosotros consideramos como conceptos clave, la idea de que se conservara el valor universalmente excepcional, y como lo decía, después se fue discutiendo, buscando que fuera más bien asegurar protección eficaz de esas realidades. ¿Qué definíamos como plan de manejo? El documento que condensa los instrumentos normativos, estratégicos y operativos, que es capaz de dar los elementos básicos de la gestión, entendiendo esta en un sentido amplio, es decir, como un proceso en el cual tenemos mecanismos de protección técnica y legal, fomentamos modelos de participación gubernamental bajo un enfoque de conservación integral y un uso sustentable que tome en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida. El objetivo es garantizar conservación, investigación, difusión, valores patrimoniales, y lo que veíamos en las láminas anteriores. Un poco los fundamentos jurídicos que tomamos en consideración, que son los clásicos. Partimos de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO de 72, la Ley de Asentamientos Humanos de 93, la Convención de 83, la Ley General de Leyes Nacionales de 2004, el Programa Hábitat de la CESO, la vertiente de centros históricos, el Programa de Recuperación de Espacios Públicos. Pero como no digamos, esos son los mínimos, ¿no?
como queríamos que tuvieran una idea más general, pues hicimos el famoso mapa para la elaboración del plan de manejo, ¿no? Y como ustedes verán, es un mapa un poquitito complicado, pero ya cuando lo aterrizamos y lo comentamos con quienes trabajan esta parte, les pareció bastante completo. Hubo algunas adiciones que hicimos y la descripción que aparece en el documento más en extenso, pues sí va comentando qué partes debemos recuperar, ¿no? Sí se ve complicado el mapa, pero eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Qué debe contener o qué debería contener ese plan de manejo del centro histórico? Esos son los contenidos mínimos, la introducción, los antecedentes, la definición del área de estudio o localización. En esta parte es muy importante señalar que nosotros hablamos de cómo debe llegarse a esa delimitación, qué tanto estamos considerando cuáles áreas, incluso hasta distinguirlas visualmente en colores, para saber qué clase de intervención podría proponerse para cada una de ellas, ¿no? El diagnóstico, las formas de instrumentación, la distribución de la unidad de gestión, los instrumentos de participación ciudadana, los mecanismos de control y una proyección de escenarios. En la unidad de gestión y los instrumentos de participación ciudadana hubo también largas discusiones, porque el problema con la unidad de gestión es necesitamos para el manejo del centro histórico una unidad que tenga capacidad no solamente de opinar y de decir qué sería bueno hacer para el centro histórico, sino que posea los elementos, los dientes prácticamente, para poder establecer ciertos criterios que verdaderamente generen líneas de acción concretas. Y entonces el problema al interior incluso además era cuál era ese instrumento, porque la realidad es que para cada uno de los centros históricos teníamos modelos distintos, desde unidades de gestión adscritas directamente a la administración municipal, había quienes proponían que fuera el IPLAN, otros que se hicieron una combinación con los observatorios, dándoles un sentido diferente al que ha sido hasta ahora. Y los observatorios, es decir, otorgarles también una probabilidad de que sus opiniones cambiaran y sentaran precedente dentro de las acciones de política pública. Y, como quien dice, teníamos ahí diferentes unidades de gestión como posibles. Al final, lo que hacemos en la guía es poner los pros y los contras de cada una de esas alternativas. Yo creo, y es algo que comentábamos en Cedesol en la última reunión, que ese es solamente un primer paso, que más adelante tendrá que tomarse una decisión para que la forma en la que se maneja la unidad de gestión tenga una mayor congruencia a nivel nacional. Tenemos que llegar a un acuerdo en el que digamos quién debe ser o qué unidad debe ser la responsable de la articulación de esas políticas. Claro, nosotros hacemos un retrato al lado, ahora falta ponerle el nombre a esa cosa, ¿no? En los instrumentos de participación, como señalaba hace un rato, lo que teníamos era proponer todo lo que se podía hacer e incluso recuperar las experiencias, que son muchas y algunas muy exitosas, de lo que se ha hecho. Y nuevamente, y eso lo sondeamos un poco, sobre todo en las entrevistas telefónicas que tuvimos con los responsables del centro histórico, notamos cierta preocupación, ¿no?, con respecto a qué tan abierta debe ser esta participación. Ya te lo comento muy en corto, pero sí les da cierto temor, ¿no?, en el sentido en el que si tú incorporas a un grupo de ciudadanos organizados con capacidad de opinar sobre ciertas cosas, empiezas a crear esas esferas de poder que después incluso al mismo gobierno le van creando amarras. Y digamos, en el aprendizaje de la participación, no solamente en centros históricos, yo creo que en general en gobiernos locales tenemos muchos problemas y por eso existe cierto resquemor o cierta reticencia a utilizar modelos muy participativos. La proyección de escenarios, preveíamos el uso del método Delfos, además del FODA, pero bueno, ahorita también lo comento un poco más adelante. Estas son las fases de elaboración del plan de manejo del centro histórico: la recopilación de información, descripción de los antecedentes, delimitación o localización del área de actuación, el diagnóstico, la instrumentación, la creación de la unidad, la incorporación de los instrumentos de participación ciudadana, la elaboración de mecanismos de control y la proyección de escenarios. Es un poco lo que nosotros utilizamos como modelo cuando lo platicamos con los
implementadores de política, como los hacedores de política, es esto, ¿no? Tratando de darles una idea de que el diagnóstico no se va a votar aunque ellos hagan el CODA y luego una valoración del contexto, sino que también tendrá que tener en consideración cómo están jugando con actores internos y externos, cuál es su base de infraestructura, y que todo el conjunto les da un diagnóstico que es válido para un momento dado y que posteriormente tendrá que irse revisando a medida incluso que se actúe sobre el centro histórico. Esta es una primera aproximación sobre actores internos y externos, que viene más detallada en los documentos, y este es el mapa de los actores que en general se encuentran involucrados en la gestión de los centros históricos, ¿no? También es un mapa un poquito complicado, que yo diría que se vuelve más complejo en la medida en la que no solamente lo presentamos como una fotografía, sino siguiendo la metáfora, lo queremos ver como una película. Si queremos verlo como una película, entonces empezamos a darle peso a cada uno y nos damos cuenta que la realización de políticas públicas concretas en el espacio del centro histórico, algunos de estos actores cobran mayor protagonismo en ciertos espacios, para ciertos centros y en momentos específicos de toma de decisión. La participación ciudadana debe partirse de la consideración de que las ciudades se recrean por la interacción social, las ciudades se viven desde los requerimientos, exigencias y necesidades de los habitantes. Sin la participación consciente e informada, no es posible hacer ciudad, propiciar gobernanza y fortalecer el tejido social. Este mensaje lo reiteramos porque sentimos que es fundamental para pensar centros históricos distintos, en donde exista mayor involucramiento de sus ciudadanos y exista una conciencia de crear una ciudad y una realidad distinta. Entonces, yo creo que si no partimos de esa participación, que debe ser consciente, informada, y por cierto, la tarea informal y responsabilidad del gobierno, transparencia y rendición de cuentas, entonces no podemos dar el paso de propiciar espacios de gobernanza, de fortalecer el tejido social, de hacer al ciudadano partícipe y corresponsable de la creación de su realidad en el centro histórico. Hablamos también de presupuestos y esquemas participativos. Estos son algunos de los mecanismos de participación que tomamos en cuenta, que por cierto, esta es una cita de Alicia, que tomamos ahí más o menos cuáles deberían ser. También viene mucho más amplio dentro del documento. Y después hablábamos de las estrategias de intervención. Y decíamos que los proyectos que se realicen con base en el plan de manejo y de acuerdo a la guía, deberán al menos destinar parte de sus esfuerzos a 1. Infraestructura e imagen urbana, 2. Vivienda, 3. Infraestructura cultural, 4. Recuperación o revitalización de los espacios, 5. Movilidad, y la última, recuperación de la identidad. Entonces, estos son los puntos que mínimamente pueden ser mucho más, incluso pueden tener al interior una diversificación más amplia, pero estos son los mínimos que deberían estar dentro de la consideración del plan de manejo, ¿no? Incluso lo hicimos hasta muy visual, ¿no? Si tú quieres armar tus estrategias de intervención, tendrás que partir de la consideración del patrimonio, sobre qué reglamentación vas a utilizar, cómo la vas a modificar, cuál va a ser tu conceptualización del turismo, hasta qué punto es importante en tu centro histórico, cómo vas a manejar la imagen urbana, qué vas a hacer con el comercio, qué pasa con la vivienda, cuál es la condición de las propiedades en los espacios a intervenir, qué pasa con los servicios, qué pasa con el transporte. En el caso de los servicios, inclusive, hablamos de la dificultad de la interacción entre las redes de servicios del centro histórico y las redes de la ciudad, porque los centros históricos cada vez empiezan a exigir un tipo de servicio que es distinto al que se da en toda la ciudad, ¿no? Desde las instalaciones ocultas, la forma en la que tratamos de volverlos dinámicos para el turismo, exige ciertas modificaciones en la infraestructura que tienen que pensarse en términos de la conexión con la red general de la ciudad. Entonces ahí hay mucho, digamos, a discutir con relación a qué tanto las alteraciones o modificaciones del centro histórico obedecen a exigencias de servicios públicos que son, en términos de características, totalmente diferentes y que hasta deberíamos adjetivarlos como servicios con carácter global, ¿no? Después viene esto lo que les decía de los responsables, en cuanto a si era un observatorio, las agencias
las agencias de desarrollo que se han generado hasta ahora, los institutos municipales, las autoridades múltiples que ha habido sobre el centro histórico, qué papel juegan los fideicomisos y los patronatos, que también son muy importantes. Y bueno, lo que decíamos, el retrato hablado, la instancia debe contar con autonomía suficiente para tomar decisiones y propiciar consensos. Aunque no posea necesariamente un área legal de sanciones, debe contar con posibilidades de conectarse rápidamente con estas áreas. De lo contrario, va perdiendo credibilidad, legitimidad y capacidad de acción. Bueno, aquí están un poco los lineamientos generales, la capacidad para limitar los lineamientos generales de planeación, cómo articular las relaciones intergubernamentales, la incorporación creativa y democrática de los actores sociales y el patrimonio propio. Todo esto debería manejarlo el responsable del centro histórico. No sé cómo ande de tiempo porque todavía no falta, pero bueno. En la parte de proyección de escenarios, hablábamos hace un momento de que necesitábamos crear una visión distinta del centro histórico a futuro. Y entonces lo que nosotros sugerimos es la elaboración de análisis Delfos para el mismo centro histórico. En la guía viene definido muy en ABC, así como sencillito, qué deberías hacer para poder plantearte una proyección de escenarios bajo el método Delfos con expertos, ¿no? E incluso hasta hay una referencia de cómo podrían encontrar las condiciones que les facilitaran ese análisis. Bueno, este es un poco el cronograma que nosotros planteábamos, que al parecer algunos de los centros históricos ya lo tomaron muy en serio. Acabamos de estar la semana pasada en Querétaro y ellos ya hicieron su plan de acuerdo a los lineamientos que nosotros proponemos en esta guía. Claro, ellos tienen una gran ventaja, el avance que han hecho ya a lo largo de muchos años les permitió acondicionar de una manera muy rápida y casi transparente a lo que era la propuesta que nosotros colocábamos en la mesa, y ya empezaron a darse algunos resultados. Seguimos discutiendo, y es una discusión que a mí me pareció muy interesante, sobre la necesidad de definir al responsable del manejo del centro histórico. Los puntos críticos, ¿no?, que si deberíamos tener en cuenta el plan de manejo como plan de manejo o como plan parcial del centro histórico, cómo manejar ese concepto de la sustentabilidad y verdaderamente lograrla, qué mecanismos debemos utilizar para que las relaciones intergubernamentales que confluyen las defensas del centro histórico sean mejores, y la construcción de los indicadores, que aquí, por cierto, también creo que se puede hacer una labor. Nosotros proponíamos como una labor a futuro abrir una página de internet que nos permitiera manejar los indicadores que se han utilizado hasta ahora en todo el país. Nosotros somos una propuesta de indicadores, pero creemos que se va a enriquecer muchísimo esa experiencia si somos capaces de convertirnos en un punto de llegada para las experiencias que están aplicándose, con los alcances que tienen hasta el momento, las valoraciones sobre todo de impacto de la acción en términos de políticas del centro histórico. Si logramos crear un foro de discusión, que sería el siguiente paso, en el que tengamos esa información, vamos a avanzar bastante en el manejo de la realidad de nuestros centros históricos con indicadores propios, ¿no? Algunas reflexiones finales. Los planes, a final de cuentas, son instrumentos para encauzar acciones. Como tales, son siempre susceptibles de mejora y de retroalimentación. La verdadera complicación no es el plan. La verdadera complicación es construir las vías de acción y encadenar decisiones bajo presión y sujetas a concertación. El problema serio de volver a estos instrumentos reales de gestión, está en poder crear mecanismos de implementación que no solamente hagan las cosas, sino que generen las condiciones para que esas cosas que deseamos ocurran. Las restricciones institucionales exigen cambios y una mayor claridad. Creemos que hay algunas modificaciones que van mucho más allá de la creación de un instrumento como una guía o un plan de manejo, que requieren cambios profundos en la manera en la cual se está gestionando y manejando el centro histórico y los centros históricos, y hay que mediar la tensión entre el desarrollo y la conservación. Sobre todo, esta es una tensión no de origen, sino de conceptualización.
Si nosotros conceptualizamos a la conservación bajo una perspectiva estática, entonces entra una clara tensión con el desarrollo. Si conceptualizamos a la conservación bajo una óptica dinámica, entonces podemos crear una forma distinta de articulación con el desarrollo, que al final sea una forma virtuosa de alcanzar acuerdos y construir políticas. Hay que equilibrar la sustentabilidad con los costos, ¿no? O sea, una de las cosas que hay que tener claro es que un centro histórico es caro, ¿no? Y también entonces hay que crear formas para que sea en sí mismo funcional y sustentable. Recuerdo mucho lo que nos daban nuestros colegas en Campeche, nos decían, bueno, nosotros sin el recurso federal y sin el recurso estatal sería imposible mantener solamente la condición de los colores en la paleta de colores que tenemos, porque estamos frente al mar y constantemente tenemos que estar pintando, poder mantener este centro. Es un centro realmente pequeño, escapa a las probabilidades incluso de la dinámica que tenemos nosotros en términos turísticos, económicos y sociales, ¿no? Entonces hay que buscar esos mecanismos de articulación que hagan de la sustentabilidad un elemento positivo y no un lastre en términos de costos, como suelen verlo los que quieren simplificar esto, esa relación de cuánto me cuesta tener el centro como está, ¿no? Bueno, esa es prácticamente la presentación, un poquito apresurada en términos de tiempos, pero al ver el resultado suficientemente claro. Y por supuesto, pues dejo la mesa abierta para algunas preguntas que en la medida de lo posible trataré de contestar. Muchas gracias.